Bueno, primeramente agradecer a la coordinadora del coloquio y a la maestra Maruja por la invitación. El tema que desarrollé para este coloquio es respecto a una ontología del diseño, un acercamiento a una ontología del diseño. Este curso es el resultado justamente de un curso de filosofía del diseño que estoy impartiendo en el posgrado de arquitectura y aquí en el caso del programa de diseño industrial. La ontología, es decir, como idea principal que estoy tratando aquí, es intentar aplicar o interpretar en relación a lo que podría ser una ontología del diseño respecto a cómo ir construyendo, por una parte, el ser del diseñador y su relación con el ser del objeto de diseño. En esta circunstancia, lo que me interesa en estas dos entidades, tanto al ser del diseño como al ser del objeto de diseño, es encontrar las relaciones del conocimiento entre uno y el otro. Lo que estoy exponiendo en esta lámina es un poco las etapas que tienen que ver con esa relación de conocimiento entre ambas entidades en todo el proceso de diseño, desde el inicio hasta la construcción justamente del objeto. En la primera, tenemos en la parte de arriba justamente la parte del ser del sujeto y a la derecha tenemos el ser del objeto en esa relación. Estoy señalando que el ser del sujeto es el yo y el producto es justamente el ser del objeto. En la primera columna, el ser del sujeto va intercambiando identidades, formas de ser, construcción del conocimiento. En la primera columna, en la primera parte tenemos en una primera etapa, en tanto que el sujeto que siente o que percibe. En esta afirmación yo diría que los objetos de diseño se sienten, se viven primero y luego se piensan. A la derecha tenemos el ser del objeto, en donde el producto de ese sujeto que siente o que perciba son justamente sensaciones, afecciones, emociones o en términos generales experiencias de vida. La segunda etapa tiene que ver en términos del sujeto que piensa, es decir, el objeto de diseño es un objeto que tiene que ser pensado por el sujeto una vez establecido, desarrollado la experiencia de vida. Es decir, me parece que en general no hay condición en términos de que el sujeto piense, que construya conocimientos, sino a partir justamente de las sensaciones percibidas previamente. En la segunda parte, en el ser del objeto, tenemos la construcción de la idea-concepto, los principios o fundamentos o supuestos del diseño, los sistemas teóricos, la relación entre contexto y sujeto, y finalmente toda la producción del conocimiento lógico conceptual. En la tercera etapa, establecemos el yo, el sujeto que formula preguntas y problemas. Por otro lado, el objeto es el problema de diseño, los conceptos de diseño producidos, en donde estos conceptos de diseño son justamente la relación a la siguiente etapa. La cuarta etapa es el yo del diseñador, el proyectista, y como resultado del ser del objeto tendríamos el producto, es decir, el proyecto, la composición, la producción de formas, los procesos de prefiguración, configuración y refiguración, en términos del ser del objeto. Y la última etapa, que está en la parte derecha, corresponde al ser del sujeto como el yo constructor, el edificador de los objetos. Y en el ser del objeto tendríamos la idea materializada y objetivada, el objeto realizado, concretizado, a través de la actividad poética, de la técnica y a través de los sistemas económicos, constructivos y tecnológicos. Bueno, este es un poco el esquema general que me sirvió de guía para el desarrollo del trabajo. Quisiera leer un poco la ponencia que elaboré previamente. La finalidad de este trabajo va orientado a aproximarme a una ontología del diseño, pero esto es menester primero la construcción del ser del diseño.
entendiendo al diseño como una disciplina, el campo profesional constituido por un conjunto de saberes, métodos, técnicas, habilidades y capacidades que aseguren la actividad compositiva y proyectual en la configuración entiendo como es configurar a través de la figura, y transformación quiere decir pasar a través de las formas, es decir, cómo construimos las formas culturales producidas por el hombre a partir justamente de las formas propias de la naturaleza, es decir, respecto de los entornos culturales para responder a las necesidades y requerimientos de la vida práctica humana. En el ser del diseño quedan incluidos, por lo tanto, todos los sistemas de creencias, ideologías, teorías, ciencias, tecnologías y conocimientos humanísticos producidos tanto por el ser del diseñador como por el ser del objeto que interviene en el diseño en general, considerando al ser del diseñador como el sujeto que produce objetos y que los consume simultáneamente, es decir, el diseñador es también un productor o consumidor de objetos. En segundo lugar, el trabajo va dirigido a establecer un diálogo entre el ser del objeto diseñador con el ser de los objetos arquitectónicos, gráficos, industriales, diálogo desarrollado como una relación de conocimiento dado entre sujetos y objetos en un contexto de realidad cotidiana moderna. En tercer lugar, quiero desarrollar en el ser del diseño 5 etapas que aparecen de manera clara y distinta, constituyendo tanto al sujeto como a los objetos de diseño. La primera etapa de la existencia del fenómeno de diseño, realizado entre la experiencia del ser del sujeto usuario con el ser del objeto, en la producción de sensaciones y percepciones. La segunda etapa es la construcción del pensamiento lógico en una ontología fenomenológica, en la producción de ideas, principios, fundamentos, supuestos y conceptos de diseño. La tercera etapa es la formulación del problema de diseño y de sus conceptos. La cuarta etapa significa esta etapa del hacer mediante el subyecto y el proyecto realizado por el ser del sujeto diseñador proyectista y la relación con el ser del objeto como proyecto o composición. La quinta etapa significa la construcción o edificación que pasa por la materialización de la obra, su realización, objetivización y finalmente su consumación. Entendemos al ser en este sentido existencial, desplegando sus condiciones de existencia material, sociocultural y espiritual de la vida. El ser como el ser más común de todos, válido para todos los entes y poseyendo por consiguiente la extensión máxima. El ser es un trascendental porque trasciende la existencia única de lo particular sensible para quedar absorbido en todos ellos, trascendiéndolos en una entidad lógica. Nos preguntamos por el ser de las cosas, lo que verdaderamente existe, lo que realmente hay. No hay más realidad que el del ser siendo, existiendo, viviendo, entendiendo por ello la realidad última, o tipos de realidad última que constituyen las cosas y sus cualidades que se presentan a nuestros sentidos. El ser se dirige a lo sustancial de las cosas, a lo esencial de los objetos, pero lo esencial, lo sustancial, no reside en la materialidad del objeto, sino que lo trasciende para ubicarse más allá de la materia misma del objeto, ya que el ser se halla oculto, velado, en la apariencia misma, por lo ilusorio de lo real. Se le descubre, se le redescubre o se le revela mediante el conocimiento inteligible, que es independiente de la experiencia del objeto, como resultado de la conciencia y de las intuiciones. Por lo que la apariencia implica ese movimiento del cambio por parte del ser, de la existencia, de la experiencia, a la esencia del pensamiento, permanentemente. Actualmente el estudio de las formas y modos de ser es un tema de la ontología, como son sus accidentes y atributos del ser. El medio de expresión en el arte, dice Dewey, no es ni objetivo ni subjetivo,
es la materia de una nueva experiencia en que ambos han cooperado de tal manera que ninguno tiene existencia por sí mismo. Cada objeto establece modos de relación que afectan a la percepción y que tienen que ver tanto con la sensibilidad como con el entendimiento entre la experiencia vivida y el pensamiento. Pero en el proceso de la producción de los objetos de diseño, dependiendo de la etapa en la que se ubica su producción, estos tendrán un vínculo de dominio-jerarquía ya sobre el terreno de la experiencia con el fenómeno del objeto, ya sobre el campo del pensamiento en la producción de una fenomenología de la percepción, donde el valor de uso o función del objeto ocupa una genealogía del sentido para convertirse en el papel articulador en su relación con el contexto. Pero es en la etapa del proyecto o de la composición en el que el papel de la sensibilidad y de las intuiciones ocupan un lugar fundamental para la creación de las formas. Primera etapa, de la existencia del fenómeno de diseño. Lo que aparece como apariencia realizada en la experiencia vivida del ser del sujeto consumidor respecto al ser del objeto. Es el hecho fáctico percibido del acto natural somático. Es la representación por parte del sujeto de las formas sensibles provenientes del contexto, donde la experiencia de nuestro propio cuerpo es expresado en toda su riqueza e intensidad, desbordando los límites propios de la realidad y antecediendo a toda elaboración teórica mediante la utilización de perceptos, afectos, emociones y sensaciones, es decir, el campo de la utilización de los no conceptos. Pone en el centro de interés la experiencia primigenia. Sobre la base de este organicismo o naturalismo somático, son estas las condiciones de subjetividad de nuestro psiquismo en el ser del sujeto del yo. Nos dice Merleau-Ponty que el reconocimiento realista de un sentido en lo sensible, anterior a la actividad del juicio, aceptar la presencia de un sentido que procedía del propio proceso perceptivo y explicado a partir de una reflexión corporalizada, es un sentido inmanente a la sensibilidad. El mundo percibido emerge entonces como una realidad, ya no constituido por el sujeto lógico encarnado, sino más bien habitado por él como sujeto natural, como cuerpo sujeto. Inicialmente, los objetos aparecen ubicados en la relación con un alguien y los sujetos aparecen en relación con un algo. Los objetos transitan de su determinación a su indeterminación, a su determinación en la medida en que la experiencia se convierte en una experiencia intencional buscada por parte del ser viviente, del yo ubicado entre lo que percibe, lo que piensa, la apetencia, el deseo, la necesidad y las condiciones propias de un contexto de carencia de recursos limitados y escasos que lo rodea. Estas condiciones relacionales dadas entre el yo y el mundo son relaciones de resistencia, de conflicto, de contradicción entre el mundo de las insatisfacciones, de las carencias y el de las necesidades propias del sujeto. Son una interacción las que recalifican, resignifican y revalorizan las experiencias, haciendo posible la aparición de las intenciones conscientes. Segunda etapa. Es el fenómeno convertido en objeto de la conciencia. Es la apariencia trascendida, es el campo de las formas inteligibles construidas. Son las relaciones de conocimiento dado entre el fenómeno de la experiencia sensible de los objetos y su contexto, entre el objeto percibido y lo que hemos denominado los fundamentos o supuestos del diseño, lo biológico, antropológico, genético, psicológico, social, lingüístico, etc. Es el ser sujeto diseñador, es el yo abstrayendo a su objeto. Pero fijar su mirada cognitiva más allá de la materialidad del objeto mismo y encontrar así sus relaciones sustanciales, fundamentales, universales y necesarias del objeto, sus elementos regulares contenidos en el universo de los objetos existentes.
Estos constituyen las condiciones de objetividad del objeto, sus principios, los fundamentos del diseño. Sobre estos fundamentos desarrollamos sus modalidades, sus accidentes y contingencias del objeto, construidos temporal y espacialmente, las determinaciones del objeto. El ser del sujeto diseñador aparece ahora como el yo constructor de conceptos, principios, fundamentos, supuestos y de los sistemas teóricos acerca de los objetos, construyendo un conocimiento lógico y conceptual de los objetos teóricos acerca de estos objetos de la realidad física. El concepto se vuelve un instrumento necesario y útil para la comprensión, la clasificación, la ordenación y la sistematización de la disciplina propia del diseño y su lenguaje. Simplemente una idea sin concepto, la idea sería inexistente sin llegar a negar la riqueza que tiene la experiencia vivida sobre el lenguaje mismo, en la relación mundo y lenguaje. El ser del objeto aparece ante el ser del sujeto diseñador como un objeto disociado entre el objeto material sensible con ciertas cualidades y propiedades desprendidas de su propia materialidad como peso, figura, color, textura, y el objeto teórico inteligible construido mediante una vía cognitiva del pensamiento de manera independiente de la experiencia del objeto y que tiene que ver con las relaciones establecidas con su entorno, como lo político, lo económico, etc. Tercera etapa. Se refiere a la contextualización del problema de diseño y de la dialéctica. En esta etapa se encuentran inscritas por el planteamiento del problema del diseño y desarrollado bajo una lógica de una dialéctica del enfrentamiento, del conflicto, de su contradicción misma, por lo que estamos en el campo de la política del acto mismo de diseñar. La cuarta etapa, el proyecto o la síntesis del problema anteriormente formulado, la oposición representada entre la necesidad y satisfacción, queda ubicado en los extremos de una contradicción problemática, de un conflicto que viene a resolverse en la acción proyectual de la composición y en tanto acto creativo implica un acto de ruptura, de desgarramiento existencial, un acto generativo en nuestra propia experiencia, mediante la cual alcanzaríamos las condiciones óptimas para mejorar nuestra condición humana en lo que se refiere a nuestra sensibilidad, inteligencia y actividad. La atención se ubica en la actividad proyectual que transita por su temporalidad del presente al futuro, por lo que la respuesta o solución esta puede estar dado como posibilidad, como prospectiva, como práctica anticipatoria, prefigurativa. En tanto posibilidad en el devenir implica también lo imprevisto, la indeterminación y determinación simultáneamente, lo imprevisto previsto, el error certeza o la incertidumbre y certidumbre del proyecto, por lo que proyectar como fundamentación absoluta no existe en la existencia del sujeto, se realiza como un ser totalmente determinado, no puede afirmarse que yo existo como un objeto ya dado y para siempre, ya que el yo existe solo como historicidad abierta, como proyecto abierto, inacabado, y el proyecto existe solo como el devenir entre el mundo presente del ser y del futuro, entre el estar aquí y el estar allá. Afirma el filósofo Gianni Vattimo que el problema de la objetividad nos cierra todo camino de reflexión ontológica, nos conduce a una idea del ser como acontecimiento cerrado, finito y terminado. No se puede afirmar, continúa diciendo, que yo existo como un ser objeto ya dado para siempre, como un ser totalmente determinado. Esto solo sería posible desde una historicidad cerrada y finita. Todos estos términos o fenómenos de existencia no se pueden definirse desde la objetividad, ya que habría que anteponer ante esta actitud objetivista del mundo una actitud de conocimiento. Tampoco podríamos pensar al ser en términos de tal objetividad, porque simplemente no somos seres objetivos,
Somos solo proyectos realizándose, por lo tanto es colocar al ser en su real historicidad, por lo que la forma del objeto es una forma formante, es una estructura estructurante en cada proceso del acto diseñar. El proyecto es estar en relación con la sociedad que lo habita, con los seres históricos, finitos y mortales. La quinta etapa y última. Esta etapa se encuentra representada por el ser del sujeto constructor, como el yo experto, especialista, encargado de la materialización de la idea original. Su objetivización mediante los sistemas económicos, tecnológicos y productivos, así como de sus técnicas e instrumentos que hagan posible la realización del objeto. La actividad de trabajo del diseñador tiene que ver con la actividad humana realizado, por lo que en la Grecia antigua se señalaba la poiesis y la tecné. La poiesis significaba el acto humano de fabricar, de hacer, de realizar bienes útiles a la sociedad, mientras el trabajo humano, la de dirigir instrumentos y energía a la transformación de la naturaleza. La tecné representaba la poiesis, pero incorporado a la eficiencia en el experto mismo. Muchas gracias. Al contrario, maestro.